Somos Nicolás Romero, presenta. A ver, niño Bartolo, dígame la efeméride de hoy. Claro que sí, maestro. 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza derrota en Puebla al ejército francés. Ustedes ya saben qué es lo que más me gusta de estas fechas, del 5 de mayo. Por supuesto, el puente, puro Mexican Power. ¿Y qué pasó? Derrotamos a esos pinches franceses. Nos la pegaron los cabrones. Bueno, no, tampoco fue tanto así. Pero, ¿qué pasó realmente? Pues eso fue el 5 de mayo de 1862. Todo empezó con los famosísimos Avengers. ¿Sí? Porque realmente hubo una guerra civil en Estados Unidos de 1860 a 1865. ¿Y por qué eso tuvo que ver con nosotros? ¿Por qué los pinches gringos siempre han estado metidos ahí, o sea, metiendo las narices ahí con los Mexican Powers? O sea, no entiendo, ¿no? ¿Por qué esa doctrina Monroe, ¿no? O sea, no comprendo, pero vamos a ver por qué. Miren, en 1857 Juárez toma el poder por el bando liberal. Sabemos que la guerra de reforma fue entre liberales y conservadores. El problema aquí fue que Juárez se le fue a empinar a los gringos para recibir apoyo. Y los conservadores pues fueron a Europa con las potencias España, Inglaterra y Francia. Y pues sí, se endeudaron peor que yo en Coppel, ¿no? El asunto aquí es que cuando Juárez sube al poder, todas esas deudas se puede decir que las tiene él. O sea, el gobierno mexicano las tiene y él es el gobierno mexicano. Entonces, ¿qué pasa con esas deudas? Pues Juárez las suspende porque no tiene varo para pagar, así de sencillo. Y pues es cuando vienen los ingleses, españoles y franceses a México, a la aduana de Veracruz. Entonces, pues obviamente Juárez dice, no, pues manda a alguien a decir, no, la neta, no tengo para pagarles, aguántenme, denme chance. No quiere decir que no les vaya a pagar, pero denme chance. Entonces, pues los ingleses y los españoles pragmáticos, como son ellos, pues dicen, órale, güey, no tienes varo, cámara, órale. El problema es que los franceses anteriormente habían visto con recelo el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento que había tenido Estados Unidos a lo largo de los anteriores 30 o 40 años. Y pues deciden, Napoleón III, que era el emperador en ese momento, dice, no, o sea, yo tengo que frenar ese crecimiento porque nadie me puede bajar a mí como la primera potencia mundial. Esa es la realidad. Entonces, es cuando ve la oportunidad y dice, México no va a frenar el avance gringo. Entonces, pues voy a tener que meter yo mi cuchara para que esto se pueda pues arreglar, ¿no? Y es cuando sabemos, ¿no? Que se quedan los franceses y dicen, no, pues yo me quedo aquí, yo te invado y voy a instaurar un imperio. Pero esto pasa porque es que de verdad, desde ese entonces la mentalidad del mexicano es así. O sea, el hecho de en este caso los conservadores, ¿no? No, pues ya nosotros perdimos la guerra, pero no me resigno con haber perdido la guerra. No, yo quiero el poder a como dé lugar. Y si eso, y si el precio para estar ahí en el poder es traer a una potencia europea aquí a mi país, pues lo voy a pagar. Y así fueron a pedir ayuda a Francia, a Napoleón III. Y pues este cuate, pues órale, le entro, ¿no? Vamos a darle. Y pues es cuando ya se dan reitero, los famosos tratados de la soledad, y es cuando Francia dice, no, yo me quedo, y se viene la invasión, la segunda intervención francesa en México, después de la famosa guerra de pasteles, que no se agarraron a pastelazos, como yo me imaginaba cuando era niño, pero en alguna otra ocasión hablaremos de ese tema. Pero retomando, es cuando los franceses entran a territorio, y aquí viene el tema del 5 de mayo, en 1862, en Puebla es donde Zaragoza planea contener la llegada de los franceses, ¿no? Para que no entren a la capital. Y es cuando elige Puebla, la ciudad de Puebla. Entonces, pues obviamente ya ahí nos agarramos a madrazos, o sea, fue una batalla muy tremenda, porque sí, realmente, o sea, es para celebrar, sí, es un grandísimo triunfo. Fue una batalla que era en
en desigualdad, porque esa es la realidad, eran más franceses que mexicanos en ese momento. Y sí, la realidad es que fue una gran victoria, pero fue solo eso, o sea, fue una victoria en una batalla solamente. ¿Por qué? Porque cuando los mexicanos nos chingamos bueno, no quiero decir nos chingamos, ¿no? Cuando en ese entonces los mexicanos se chingan a los franceses, pues estos retroceden a Orizaba, Veracruz. Pero ¿qué pasa? Sabemos que el comandante en jefe de dicho encargo pues era el general Ignacio Zaragoza. Y en efecto hay que celebrarle mucho al general Ignacio Zaragoza, pero la gran valentía y la tenacidad de un personaje que en ese entonces era general y posteriormente fue presidente, uno de los mejores en mi punto de vista que ha tenido el México independiente, pues el Porfi, ¿no? Como nos gusta llamarlo aquí en el canal, el buen Porfi. Él combatió en esa batalla y te aseguro que si no lo sabías, pues a lo mejor tenías una muy vaga idea de que él estuvo ahí echando madrazos, ¿no? en esa famosa batalla de Puebla. Pero les reitero, ¿qué pasó? Se gana esa batalla y los franceses retroceden a Orizaba, a Veracruz, y es Porfirio, bueno, es el Porfi el que dice, no, pues vamos a seguirlos, ¿no? Vamos a seguirlos y a refundirlos y a expulsarlos. Pero por orden presidencial del buen Beni se dice no, no vamos a ir a perseguirlos. Yo la verdad no sé si se hubiese triunfado y si los hubieran sacado del país, no lo sé, pero a lo mejor era un riesgo que se debía tomar, pero sencillamente no fue así. Entonces, pues ya vino lo feo, ¿no? Porque como les digo, o sea, o eres americanista o eres chivista, y en ese entonces o eras liberal o eras conservador. Y en el centro del país seguía esa lucha de liberales contra conservadores. Entonces, así justito en esa época, un año de conflicto interno en México, pues propició que vinieran más tropas de Francia, que vinieran refuerzos, que se reorganizaran. Y pues no nos cuentan que los franceses, un año después, porque estuvieron sitiados, o sea, nadie los molestó, y un año después regresan en su andar en su marcha hacia la capital del país, y ahí sí nos rompen toda la... Y eso nadie nos lo cuenta, ¿no? Porque hay que exaltar el famosísimo 5 de mayo, la batalla de Puebla, que reitero, fue una grandísima victoria, pero no ganaste la guerra, ganaste una batalla. Porque después los franceses, tan es así que los franceses vinieron e impusieron al Maxi. O sea, el imperio, el segundo imperio mexicano, pues vino y se impuso aquí en la capital. Entonces sabemos que es cuando Juárez empieza su huida por todo el país y termina en el norte y termina en esa ciudad que bautizan con su apellido, de donde era el del Noa Noa, ¿no? Lo sabemos todos, creo yo. Pero también es importante este tema de los Avengers, y es importante porque en ese momento había una guerra civil en Estados Unidos. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que se estén dando en la madre los gringos con este tema en México? Pues el tema es que Juárez pues sí estaba medio empinadón con los gringos por un tratado que les voy a poner aquí para que lo puedan investigar, McLean-Ocampo, que se firmó en 1859. Denle una ojeada a ver si el buen Beni sigue siendo ese grandísimo héroe, ¿no? Pero en fin, lo dejo al aire. ¿Y tienes idea por qué los gringos celebran tanto el 5 de mayo? Yo no tenía idea, pero después me puse a investigar un poquito y me di cuenta de que es una simple razón. Porque en esa batalla y posteriormente con la caída del imperio de Maxi, que muy seguramente haremos un video al respecto porque son temas interesantísimos que quizá puedan agradarte e interesarte, pues sí, es el tema de consolidar la doctrina Monroe. ¿Y esta qué consta? Pues es muy sencilla. América para los gringos, perdón, América para los americanos. Así de claro. Y cuando se expulsa a los franceses de México, pues se consolida la doctrina Monroe. Por eso es que en Estados Unidos hay peda, hay guacamole, hay totopos, hay mayonesa. Por eso, sencillamente por eso. Pues de verdad ya necesitaba este puentecito del 5 de mayo. Muchas gracias a nuestros héroes, a la CEP, que también fue la que
la que impulsó este grandísimo puente. Muchísimas gracias, en verdad era necesario. Pero en fin, pues recuerda que la historia oficial no siempre es la real. Yo soy Bartolo Cid, nos vemos en la próxima. Recuerda nuestro hashtag SomosNR y NR es chido. Nos vemos en la próxima. Bye.